Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Feliz noche. Amén. Esta semana ha sido muy especial, no solamente para nosotros. Creo que muchas personas alrededor del mundo, diferentes religiones de cristianismo, todos están recordando esos días muy especiales, ¿no? Muy triste en alguna ocasión para que nosotros recordamos acerca de nuestro amado y querido Jesús. Esta semana que hemos estado pasando todos estos temas a través de la red y aquí con nosotros, creo que tengo fe de que ha llegado a una persona u otra. Y estos mensajes muy bellos que nosotros hemos estado disfrutando también ha llegado afuera en la red y lo han estado escuchando y eso es una bendición muy grande. El drama de la pasión de Jesús es algo que debe tocar nuestros corazones diariamente. Eso tenemos que meditar en los últimos días de la vida de Jesús cada día. ¿Por qué? Porque lo que Jesús ha hecho por nosotros debe estar aquí en la mente y en el corazón diariamente, porque Él hizo un gran sacrificio por nosotros. Ahora, hoy hemos visto a través, no sé si se han dado cuenta a través de esos temas, ha recurrido los últimos días de Jesús, a través de Judas, de Caifás, de Pilato, como ha sido una trayectoria de esos últimos días, hasta llegar hasta la cruz del Calvario, ¿no? Pero en este caso con Nicodemo era un hombre que era estudioso. Nicodemo muy inteligente, muy rico. Él era de la parte de la Sanhedrin, o sea que él era un maestro muy conocido, muy importante. Todos veían a Nicodemo igual como a los otros de esas personas que eran de Sanhedrin, que eran de los más altos, lo veían con unos ojos de respeto, porque él merecía ese respeto. Nicodemo, su nombre significa victoria del pueblo o líder del pueblo. Aún su nombre, ¿no? Recuerda que estamos en las últimas escenas de la vida de Jesús, pero con la vida de Nicodemo vamos atrás un poquito, ¿sí? ¿Qué tal si nos vamos 3 años atrás? Cuando Jesús recién estaba comenzando su ministerio. Y Jesús había salido ya de su tiempo en el desierto y ya se había bautizado y ya estaba predicando, ya estaba sanando. Aquí vamos a entrar ahora con Nicodemo, porque Nicodemo estaba junto con los demás fariseos, estaba escuchando de este Jesús que predicaba, que sanaba, que alimentaba, que hacía todas esas cosas, que predicaba una palabra muy fuerte que muchos de los fariseos no querían escuchar. Nicodemo estaba escuchaba, sabía de Jesús. Entonces, en un momento en su vida, a Nicodemo le dio curiosidad. Dijo, ¿qué tal este Jesús? ¿Qué tanto? ¿Por qué él está aquí? Y ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a ver cómo ese encuentro de la noche fue con Nicodemo y Jesús. ¿Ok? Vamos a leer los primeros 2 versículos. Yo lo voy a leer y usted me sigue. Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok. Nicodemo llega en oscuridad de noche, porque yo creo que Nicodemo, como una persona de muy alta
posición, quizás no se quería que otros sepan de que se está viendo con este humilde nazareno, el maestro de Galilea. No quería que encontrarse en la luz del día, él hablando con Jesús. Escogió la noche. Entonces, en un momento cuando ya la gente estaba quizás en sus casas, estaban durmiendo. Y me imagino que Jesús dice que estaba en el monte de los olivos, donde él siempre iba a orar y a meditar, me imagino hablar con su Padre, Dios. Y ahí llegó Nicodemo. Entonces, como Nicodemo quizás tenía un poquito, veía a Jesús, se intimidaba o algo así, viene y como que trata de darle flor, ¿no? Tú eres, no, el que hiciste esto, el que hiciste lo otro, mira, como que, oye, sí, tú eres este que hiciste eso, oye, wow, tú debes ser de Dios, ¿no? Porque nadie puede hablar, decir cosas así si no viene de Dios. Entonces como que trató de darle un poco de coba y eso así a Jesús, tratando de break the ice, como dicen los americanos. Entonces Nicodemo fue a él y le dijo esto. Y entonces Jesús dijo algo muy interesante, porque es algo que no se esperaba Nicodemo. Él esperaba que empezara él a hablarle, oh sí, Nicodemo, yo estoy aquí porque me mandó esta persona, como es esta persona. O también Nicodemo quizás pensaba, como los demás judíos, que Jesús iba a hacer algo grande entre el pueblo y sacarlo de los romanos y todo eso, alguna liberación así con Roma. O sea, muchas cosas habrá pensado Nicodemo que Jesús estuviera ahí. Por eso era su curiosidad. Entonces, le dice Jesús, y ahí seguimos con el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, esto le habrá chocado a Nicodemo, porque ¿cómo es esto, nacer de nuevo? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Nicodemo sabía que muchas personas en los tiempos de él, cuando eran gentiles o no eran judíos, que se querían entrar al judaísmo y entrar a su religión, Nicodemo lo veía como algo de un nacer de nuevo también, porque eran como bebés en la iglesia. Maybe pensaba algo así también. Vamos, yo voy a leer algunas citas del libro de Elena de White en el libro El deseado de todas las gentes. Hay algunos mensajes. Cuando Jesús le dijo hay que nacer de nuevo, Nicodemo empezó a contestarle como, ¿cómo que yo tengo que nacer de mi mamá otra vez? Como yo soy viejo, ¿cómo voy a poder salir, entrar al vientre y volver a nacer? ¿Cómo eso no es posible? Y él estaba siendo medio sarcástico, ¿no? Porque él sabía lo que Jesús quería decir, porque recuerda que Nicodemo conocía a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba que el arrepentimiento y el bautismo. Entonces, pero como judío, como persona muy importante, él no quizás sentía la necesidad, eso era muy bajo para él tener que bautizarse. Nicodemo no quería pensar que hasta ahí tenía que llegar él. Dice también, cuando Jesús nos habla de que tenemos que nacer de nuevo, no es solamente nacer del agua que todos conocían, pero era también nacer del Espíritu. Porque eso es muy importante. Jesús conectaba a los dos, el agua y el Espíritu. No era meramente que Nicodemo se presentara como un hombre bueno que hacía todo lo bueno, porque él era de buena persona para la luz de las otras personas, porque él no era tan así, no quería hacerle daño a Jesús. Él, sentía que Jesús era una buena persona, un buen maestro,
Y entonces, quizás Nicodemo dice, pero yo soy bueno. Yo no hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo que yo sé que tengo que hacer correctamente. Pero Jesús estaba hablando de otro nacimiento, de otro nacer. Porque nosotros no debemos y necesitamos seguir viviendo de la carne, sino del Espíritu. La fuente del corazón tiene que ser purificada, dice en el libro deseado de toda la gente, antes que fluyan aguas puras. No puede fluir agua pura de un lugar sucio. Tiene que estar en un lugar purificado para que el agua salga pura. Tiene que estar limpio. Entonces, dice también ella, el que está tratando de llegar al cielo por sus propios méritos, en obedecer la ley, está atentando a algo imposible. Wow. Cuando yo escuché, tú tratando de obedecer la ley de Dios por ti mismo, es algo imposible. No hay seguridad en la mera religiosa legalidad o la de nada más decir que estoy en godliness, ¿cómo es la palabra en español? Godliness. Sí, la tenía, estaba recordándome ahí con la palabra godliness. ¿Perdón? Bueno, anyways, la vida cristiana no es una modificación o un mejoramiento de lo viejo, pero una transformación de la naturaleza. En la muerte es la muerte al yo y al pecado, y una nueva vida completamente. Este cambio solamente puede ser efectuado con el Espíritu Santo. ¿Sabe? ¿Y cuál es la palabra? Devoción. No. Ok, godliness. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Porque recuerda que Jesús le dijo que tienes que nacer de nuevo. Piedad, ahí me vino, piedad, forma de piedad. Tenía una forma, la gente tenía una forma de piedad, pero no era verdaderamente así del corazón. Entonces, Jesús nos dice que tenemos que ser limpios desde adentro, porque de lo que está en la mente y en el corazón, de ahí sale todo. Entonces también, en el tiempo también de Nicodemo, recuerda Nicodemo cuando Jesús vino al templo y estaban vendiendo y haciendo muchas cosas que en el templo de Dios. Y vio como Jesús limpió y todo lo sacó y lo tiró y le habló víboras y le dijo cosas a los fariseos y les mostró lo que verdaderamente eran ellos. Jesús demostraba lo que verdaderamente estaba en el corazón de las personas. Porque una persona Jesús veía y podía ver lo verdadero en ese corazón, y una persona pensaría, este no es bueno, este es malo, o este no tiene a Dios. Y entonces otras personas pueden ver bien que se ven como si fueran santos o cristianos, y Jesús ve el corazón. Porque Jesús ve lo de adentro y nosotros vemos lo que vemos afuera, no lo que está en el corazón. Entonces, Nicodemo se recuerda de todo lo que hizo Jesús y todo lo que le mostraba a los fariseos. Por eso es que le dolían, como aprendimos en los otros días, cuánto le dolían a los fariseos que Jesús dijera esas palabras que decían cuando se habló de las otras personas. Luego, seguimos leyendo en San Juan 3. Ahora vamos 4, 5 y 6, 7. Vamos a seguir. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Se lo está diciendo ya por segunda vez. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Como estaba mencionando, Jesús le estaba tratando de mostrar algo espiritual. Pero Nicodemo quería verlo como de la carne, como que, no, pero ¿qué es esto? No. Poco a poco yo sé que Nicodemo, y sabemos a través de la historia, que estaba tratando de comprender, pero no entendía en ese momento lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús, si tú tienes una mente, un deseo de aprender la palabra de Dios, el Espíritu Santo te puede ayudar a comprender y a entender. Porque como dijo Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú vas a la palabra de Dios con el espíritu de aprender y de servir a Dios, Él te va a mostrar las cosas como son. Dice que Nicodemo también había leído las Escrituras, pero empezó a comprender algo diferente cuando Jesús le habló. Dice, él vio que la rígida obediencia a la letra de la ley se aplicaba a una vida afuera, que él pensaba que eso, lo que tú hacías, te merecía el reino de los cielos, y eso te hacía honorable, y esto te hacía verte bien afuera. Él pensaba, pero cuando se encontró con Jesús y Jesús le dijo estas palabras, él se dio cuenta que no era limpio, que él no era lo que él pensaba que era. Nicodemo empezó a examinarse a sí mismo, a verse con los ojos de Jesús. Se dio cuenta también que su vida era no santa, como todos presentaban en ese momento ser santo. Y eso empezó a acercarse más a Jesús. Entonces siguió Jesús y explicándole. Entonces el versículo que le sigue, 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, de lo que sabemos hablamos, y lo que no hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Él no le está diciendo, si yo te estoy hablando de cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Y empezó a hablar algo muy importante que pues ya como Nicodemo sabía por estudioso, recuerda del tiempo en el pueblo de Israel cuando las serpientes comenzaron a atacarle y empezaron a morir la gente. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Él puso que en un palo muy alto, una serpiente. Y todo que miraba a esa serpiente vivía. Pero si no mirabas a la serpiente, morías. Y ahí le seguimos. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entra el versículo que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya Nicodemo ya dejó, se fue, escuchó todo lo que Jesús había dicho y él comenzó a vivir su vida, ¿no? Estaba haciendo sus cosas, Jesús seguía predicando, seguía haciendo todo, los fariseos seguían tratando de matarlo y no podían. Aún Nicodemo estaba como que su corazón comenzó a sentir muy diferente,
ver a Jesús de otra manera, ver la palabra de Dios de otra manera. Él se empieza a recordar de que su pueblo no estaba viviendo el espíritu de la ley, sino solamente la letra. Nicodemo se estaba dando cuenta de todo eso, y entonces veía más cómo Jesús estaba haciendo todos los milagros. También Nicodemo ayudó a Jesús cuando se reunieron porque querían matarlo, y Nicodemo dijo: eso no es prudente, no hagamos esto, piensen bien en lo que están haciendo. Nicodemo estaba poco a poco conociendo a Jesús. Ya 3 años después, llegó el momento que todos hemos estado ya escuchando, la noche con Caifás, con Pilato, los látigos, lo que predicó el hermano anteayer de Jesús cargando su cruz, Simón, y lo que se predicó cuando María estaba Jesús siendo crucificado. Ya todo eso, ahí, en ese momento de la cruz, Nicodemo se dio de cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Ya no tuvo duda. Nicodemo se convirtió ahí. O sea que el Espíritu Santo trabajó con él poco a poco. Pero al ver lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario, ya cerró, como se dice, close the deal. Ya cerró. Ahí él entregó su vida a Jesús. Ya no tenía temor de que digan, que no digan, que hagan, que me hagan, que no hagan. Ya Nicodemo se dio de cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Como Nicodemo, nosotros debemos estar dispuestos a entrar a la vida la misma manera como Él, porque Él reconoció, como mencioné, que Él era un pecador. Cuando Jesús le había hablado, reconoció que era un pecador. Ya reconoció que no era lo que Él pensaba que era. Pero nosotros debemos también venir delante de los ojos de Dios, como dice, ella dice, chief, o el grande entre los pecadores, como Jesús, ¿no? Como Nicodemo pensó. Entonces dice, Cristo, donde no hay otro nombre bajo su nombre, que no podremos ser salvos. Cuando reconocemos que somos pecadores, vamos delante de Jesús reconociendo que somos pecadores. No vamos delante de Jesús pensando que ya estamos bien. O no vamos antes de llegar a Jesús diciendo, me voy a poner todo bueno para venir a Jesús. Porque así no es la cosa, no funciona. Como mencionaba en un momento antes, es imposible que el hombre haga el bien por sí solo. Entonces, dice, por medio de la fe recibimos la gracia de Dios. Pero no es la fe que nos salva. Es importante reconocer esto, la fe no nos salva. No te gana nada la fe, dice. Es la mano en la cual nosotros podemos aguantar a Jesús y apropiarnos de los méritos que nos redimen del pecado. O sea, la fe nos lleva a Jesús, pero ¿quién es que nos salva? Jesús. Los méritos de Él. Por Él haber muerto en la cruz del Calvario, por eso podemos ser salvos. No que tenemos fe y ya en la fe nos lleva a Jesús, al arrepentimiento y a entregar nuestra vida a Él. O sea que Jesús es el que nos salva. Porque es importante, porque podemos ver todo lo que Jesús hizo y todo lo que ha hecho con nosotros, pero si no vemos es lo que Él hizo con nosotros, si no lo vemos como lo que es para nuestra salvación, no vamos a recibir nada. Podemos decir muchas cosas, pero no vamos a recibir la salvación, no vamos a recibir nada, no vamos ni a ver cambios en nuestra vida, porque no es meramente el decir, pero el que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, entre en nuestras vidas, ahí es donde puede comenzar el cambio.
Y sabes que el arrepentimiento no viene solo. Dice que el Espíritu Santo te lleva, Jesús mismo te lleva al arrepentimiento. Tú no te estás arrepintiendo porque tú quisiste. Tú te estás arrepintiendo porque Dios te llevó al arrepentimiento, porque Jesús te guió momento a momento de tu vida, te hablaba a tu corazón con el Espíritu Santo, te guiaba al arrepentimiento. Y no solamente que te lleva, qué lindo, ¿no?, al arrepentimiento, sino también te perdona. O sea que eso es algo muy bello. Jesús nos ama tanto que sabe que somos pecadores, que somos débiles, pero Él dice: Carmen, mira, poquito a poquito te va diciendo: Carmen, yo te amo. Escribe a tu vida hoy más. Y me habla por diferentes formas, me habla y nos habla. Y el Espíritu Santo nos habla. Y no solamente quizás en medio en oración, pero también por su palabra cuando la leemos, o alguien que esté predicando. Alguna forma Jesús nos habla y nos guía al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios por eso, porque dice: la luz que brilla de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos, podemos ser llevados al pie de la cruz y en arrepentimiento por nuestros pecados, porque nuestros pecados crucificaron a Jesús. Entonces, el Espíritu de Dios, por medio de la fe, produce nueva vida en el alma, en la vida de nosotros. Los pensamientos, hermanos, escuchen, los pensamientos y los deseos son llevados a obediencia a la voluntad de Cristo. En la mente, el corazón es creado a la imagen de Cristo Jesús, quien trabaja en nuestro corazón para que nosotros podamos rendirnos a Él. Cuando dice que hay que nacer de nuevo, o cuando habla la palabra de Dios acerca de que la circuncisión ya es nueva, es del corazón, es que ya la ley de Dios está grabada en nuestro corazón. Amén. Y nosotros podemos decir, como Salmo 48, me delicio en hacer tu voluntad, oh Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos, Nicodemo finalmente entendió. Él pasó por este proceso de que tú vienes por fe, él comprendió, viene a Jesús, Él entra en tu corazón, Él te cambia, Él te renueva una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces ahora tus deseos ya no son los mismos. Ya tu deseo es hacer la voluntad de Dios. No meramente por vernos bien, como hacían antes Nicodemo, no meramente para que otros piensen que eres mejor, o para que tú piensas que estás haciéndolo bien y quizás no es para eso. Es que tu corazón y tus pensamientos, tus actos, cuando estás, como le dicen los americanos, daydreaming, pensando en cosas, pensando en tu futuro y cosas así, ya es diferente. Ya como que Cristo, Jesús, la vida eterna, el cielo, es parte ya de todo eso. Es como, ya es una nueva persona. Ya eres tú el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y viene de adentro. ¿Saben qué? Sí podemos cometer errores. Ahí está Dios para ayudarnos y sacarnos de ese mal, de esa equivocación que hemos cometido, y el Señor nos restaura nuevamente, porque podemos caer y no es lo que Jesús quiere decir, es que nuestra mente ya es diferente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando caemos sabemos que hicimos el mal y queremos no hacerlo otra vez, porque así sabemos que
Todavía sigue el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Todavía sigue Dios trabajando en nuestro ser. Por muchos años, como dije, escondió ese como deseo de conocer a Jesús en su corazón. Pero ya cuando vio Jesús plantó esa semilla, y cuando él vio a Jesús en la cruz, se recordó lo que le dijo Jesús, que la serpiente estará subida, y si tú miras a la serpiente como el pueblo de Israel, iba a ser sanado. Ahora Jesús era el que estaba parado y subido ahí en la cruz, y mirar a Jesús es que nos salva. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que enfocar tu vista en Jesús, tienes que entregar tu vida a Jesús. La única forma de la salvación, queridos hermanos, es a través de nuestro querido y amado Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay. Y nuestros queridos hermanos afuera que quizás no creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues es triste, porque Jesús es el único. Entonces, pero yo sé que Jesús está tocando los corazones. Aquí los hermanos, amigos que están escuchando en las redes, Dios está tocando tu corazón hoy. Va a tocar tu corazón cada día, como mencioné. Poco a poco el Espíritu Santo está ahí llamándote, no te va a dejar suelto. Entonces, para que tú veas que Jesús es el único camino. Luego que Jesús fue crucificado, ya Nicodemo fue con un señor llamado José de Arimatea. Era un señor también, probablemente de buen dinero, ¿no? Él quería una tumba que nadie había usado. Entonces, Nicodemo y Jesús fueron a Pilato y le pidieron el cuerpo de Jesús y lo enterraron en esa tumba, como hemos escuchado ya que hemos escuchado la semana. Queridos hermanos, Nicodemo, cuando antes era una persona que tenía temor de que otros supieran que estaba conociendo a Jesús, en el momento cuando Nicodemo que quizá como que Jesús aquí, como que no sé qué van a decir de mí, llegó a ser un fuerte héroe, yo digo, de la fe en Jesús después que murió. ¿Por qué? Porque Nicodemo dice, según la tradición, me imagino, ¿no? Porque si se entregó su vida a Jesús, ¿qué iba a hacer? Se iba a bautizar, ¿verdad? Porque él aprendió lo que Jesús le dijo, ¿no? Cuando tuvo esa noche que habló con él de noche, que le dijo que tenía que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nos imaginamos, no necesariamente lo dice la palabra de Dios, pero me imagino que Nicodemo fue bautizado. Y si fue bautizado y se entregó a Jesús, ¿tú crees que los de Sanhedrin y los de le iban a seguir queriendo ahí? No. Dice, usted, ya tú no eres parte de nosotros, lo habían expulsado, maybe ya no podía estar donde él vivía más, ya tenía que salir de ahí. Dice que él fue un fuerte apoyador de los discípulos, los protegió, los cuidó y los ayudó para que predicaran más a Jesús. O sea que Nicodemo, después de toda esa incertidumbre, de toda esa falta de fe, llegó a ser fuerte en la fe y apoyó los principios del ministerio de los apóstoles. Amén. Y eso es una bendición, ¿no? Dios puede usar a la persona que uno piensa que sea más dura. Dios puede suavizar ese corazón. Y cuando se entrega al Señor, puede hacer para el Señor una vía muy importante para el avance del Evangelio. Estas palabras. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de Jesús, del unigénito Hijo de Jesús. Entonces, Jesús es el único camino. Jesús es el que te ama. La pasión del drama, todo fue por ti, por mí. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, que le amemos de todo corazón,
Pero nada, no puede pasar si nuestra vida no está, el Espíritu Santo no trabaja en mi corazón, en nuestro corazón. Es la única forma, porque si no, solamente vamos a ser meros hacedores, así, mero por fuerita. Pero Dios quiere que seamos por dentro, de todo corazón le amemos, le servimos y permitir que Dios transforme cada día tu corazón, que cambie tu corazón de carne y tenga un corazón que sea conectado a Él, que sea el Espíritu Santo que te guíe cada momento de tu vida, porque Él te ama y Él quiere, y Él nos, mañana vamos a ver cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Y todos los eventos de cuando Jesús resucitó, y una de las cosas que Él dijo, que Él se iba a ir, pero iba a preparar lugar para nosotros, ¿no? Y Él no quiere estar ahí, yo quiero estar con Cristo Jesús. Cuando Él venga a buscarnos, yo quiero irme con Él. Yo sé que cada uno de nosotros deseamos verlo y estar con Él y estar a su lado por la eternidad. Pero la única forma que podemos hacer eso es entregarnos a Él completamente, porque tenemos que amarlo a Él más que al mundo. Si amamos al mundo, no vamos a querer estar con Jesús, porque Jesús es muy puro, muy holy, muy santo. Si estamos queriendo el mundo y en pecado, no vamos a poder resistir su pureza, su belleza. Vamos a decir, montes, cae sobre nosotros, porque es tremendo esto. Pero si está nuestro corazón rendido a Él, que Él ha suavizado nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida ha cambiado, el amor a Él ha sido creciendo. Cuando lo veamos, ya no vamos a decir eso, sino vamos a decir gloria a Dios en las alturas. Mira, nuestro Dios que fue crucificado, ya es Rey de Reyes, Señor de Señores, venid. Estamos felices y contentos de recibir a Jesús. Que ese sea nuestro pensar, que Jesús esté en nuestra mente y que permitamos que el Espíritu Santo trabaje. No le rechacemos. Va a ser duro, va a doler, pero Jesús puede cambiar nuestro corazón. Que Dios lo bendiga. Amén.